Bienvenidos a Maestros Cerveceros, el podcast en español de la Asociación de Maestros Cerveceros de las Américas. En este podcast encontrarás entrevistas a expertos en ciencia, procesos y servicio en el mundo de tu bebida favorita. Yo soy tu anfitrión, Cristian Mercado. Bienvenidos a Maestros Cerveceros. Hoy vamos a estar tocando el tema de la química del agua y cómo impacta distintas partes en el proceso de hacer cerveza. Para hablar de este tema tenemos al señor Luis Héctor Valdés, quien nos va a estar dando mucha más información sobre la química del agua, pero antes, bienvenido, Luis. Muchas gracias, Cristian. Muy contento de estar aquí. Para los que no conocen a Luis Héctor Valdés, ¿nos puedes dar un poquito de información sobre tu trasfondo y cómo se aplica a la química del agua? Claro que sí. Bueno, yo soy ingeniero químico. Salí de ingeniería química allá por el 2015 y terminando mi ingeniería química, me estudié una maestría en elaboración de cerveza y destilados en Edimburgo, en la Universidad de Heriot-Watt. Y bueno, a partir de ahí también he estado metiéndome en otro tipo de programas. Soy Certified Cicerón. Tengo algunas certificaciones también por el CIBEL Institute. Ahora soy uno de los gerentes sensoriales o especialistas sensoriales que estamos en Flavor Active. Es la empresa líder de análisis sensorial y soluciones sensoriales a nivel global. Y pues prácticamente ando de un lado para otro dando entrenamientos sensoriales, dando consultorías, entre catas y también de elaboración. Estamos trabajando en todo tipo de bebidas, no solamente en cerveza, pero obviamente por parte de mi especialidad, o bueno, mi gran especialidad es cerveza. Entonces, esos son los proyectos que más estoy involucrado. Muy bien. Cuando hablamos de química del agua, muchos de los cerveceros deben estar quizás familiarizados con una pieza de texto crucial que lo usan tanto los cerveceros caseros como los cerveceros profesionales, y es el libro de Brewing Elements, de la serie Brewing Elements, que se llama Agua o Water. eh, y entiendo que tú tuviste parte en la traducción de ese libro al español. Claro, de hecho, sí estoy muy agradecido con Libros de Guarda, que son los que se encargaron de hacer la traducción, no solamente de agua, sino de todos los Brewing Elements de Brewers Publications. Y ahí me dejaron esa responsabilidad del libro más difícil, por así decirlo, o el más fácil, ya no sé cómo lo quieran ver. Pero sí es uno de los libros más, ¿cómo les digo? Imponentes, por así decirlo, sobre todo por el tema de la química, los cálculos, sobre todo, se vuelve un poquito abrumador o imponente, pero en realidad es que, bueno, igual lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero ya existen muchas herramientas para simplemente que la química y las fórmulas y la matemática, toda que viene en el libro, nos sirva de contexto para entender esas herramientas y podamos simplemente tomar mejores decisiones a la hora de elegir nuestras aguas, nuestros perfiles de agua y obviamente nivelar el nivel de pH, etcétera. Entonces, justamente ese libro es excelente para eso, para conocer el contexto y eventualmente ya conociendo el contexto nos puede ayudar a hacer esas mejores decisiones. La química del agua es ese tema al cual los cerveceros parecen temerle. Pero si bien parece un tópico a veces inalcanzable, realmente se puede romper en pedacitos más pequeños. Y quizás uno de esos pedazos más asequibles sería la alcalinidad. ¿Nos puedes hablar un poco más sobre la alcalinidad? Claro que sí. Bueno, y bueno, lo que mencionas del agua y de los cerveceros, a lo mejor yéndonos primero con eso. Muchos cerveceros ven el agua como eso, ¿no? Como agua. Si sacas el agua de aquí o sacas el agua de allá, a fin de cuentas es agua, pero les puedo asegurar que, sin hablar de marcas, obviamente, estoy seguro que cada uno de ustedes tiene una marca de agua favorita y una marca de agua que no se la pueden tomar, simplemente porque no les gusta el sabor. O sea, el agua realmente tiene sabor. Es a lo que quiero llegar a esto. O sea, el agua realmente tiene sabor y esos sabores obviamente se deben mucho a los minerales que están disueltos en ella. Y
Bueno, yéndonos específicamente a la parte de alcalinidad, bueno, también hay una parte que se confunde bastante con la alcalinidad que se llama dureza, ¿sí? Ujú. La gente está confundiendo o confunde mucho los conceptos de alcalinidad y dureza. Y y se debe a que se miden en unas unidades prácticamente similares, pero significan cosas diferentes. Las 2, esos 2 conceptos se miden en partes, bueno, una forma de medirlas es en partes por millón o en algunas partes de carbonato de calcio, y una cantidad N de carbonato de calcio de alcalinidad y una cantidad N de dureza, de partes por millón de dureza, no son equivalentes, ¿sí? Entonces, bueno, primero hablemos de la dureza. La dureza es la cantidad de, eh, de particularmente cationes, en especial los iones de calcio y los iones de magnesio principalmente, pero también hablamos de sodio, etcétera, que están disueltos en una solución, en este caso, pues el agua, ¿no? Es esta dureza del agua, estamos hablando particularmente de estos iones positivos o cationes que están disueltos en el agua. Y la alcalinidad viene a lo mejor un poquito de mano de eso, pero en realidad hablamos de un poder de amortiguamiento, ¿sí? Un agua alcalina, si bien mucha gente lo está asociando con un pH mayor a 7, en realidad es tanta, eh, qué tanta fuerza tiene esta agua para contrarrestar un ácido, ¿sí? Como digamos una especie de buffer, una especie de amortiguador, justamente eso. Digamos, vámonos a unos extremos, para explicar un poquito mejor. Si tenemos agua completamente destilada, el agua destilada no tiene ni dureza ni alcalinidad. Prácticamente no tenemos nada disuelto en ella. Entonces, si nosotros le agregamos, digamos, 1 mililitro de ácido sulfúrico o 1 mililitro de ácido nítrico, o bueno, 1 kilogramo de malta ácida, 1 kilogramo de maltas oscuras como alguna caramelo o alguna torrefacta, el agua o la solución, ya una vez que tengamos de esto, va a disminuir el pH en una cantidad considerable, ¿sí? A diferencia que si tuviéramos un agua con una mayor alcalinidad. Ahora, mayor alcalinidad no necesariamente te está diciendo que tiene un mayor pH. Muchas veces sí está conectado una cosa con la otra, pero no. Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos un agua o 2 aguas diferentes con pH 7. ¿Sí? Las dos tienen pH 7. Y esta agua destilada que tiene pH 7 no, prácticamente no tiene alcalinidad. Y tenemos otra agua que tiene alta alcalinidad, digamos, por forma de bicarbonatos. Sí, principalmente bicarbonatos. Y también la tenemos en pH 7. Si agregamos ese mismo mililitro de ácido clorhídrico, ácido sulfúrico o ese kilo de malta torrefacta en cualquiera de las dos maltas, te puedo asegurar que el agua purificada, el agua destilada, va a disminuir más su pH debido a que no tiene este factor de amortiguamiento del pH. Y eso es justamente lo que la alcalinidad es, justamente esa fuerza o esa resistencia al cambio del pH hacia la acidez, ¿sí? Entonces, aquí se mide, sobre todo en el tema de cerveza, lo medimos más como, bueno, como carbonato de calcio, pero uno de los principales culpables de esto son los aniones, o bien los iones de carga negativa, que están asociados a principalmente los bicarbonatos. ¿Sí? Bicarbonato de sodio, bicarbonato de calcio, bicarbonato de magnesio, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, cuando tenemos un agua que tiene una dureza más alta, puede impactar la alcalinidad y por ende, cuando estamos macerando nuestros granos para hacer la cerveza, eh, estamos buscando un cierto rango de pH y por ende viene entonces un proceso ya sea de neutralización o un proceso en el cual tenemos que ajustar ese pH y la alcalinidad y la dureza tiene un impacto en ello. ¿Cómo funciona esto y por qué debemos hacerlo? Sí, digamos que es como un baile, ¿no? O sea, tenemos que tener así una especie como de organización ahí. Si modificamos dureza, modificamos también al mismo tiempo algo de la alcalinidad y pues también en la parte del pH, requerimos también hacer esos pequeños ajustes. Entonces, por lo general, o sea, yéndonos de una manera muy general, las cervezas o los mostos de, o sea, de bajo color o de colores asociados
del pajizo hacia, digamos, al ámbar, por lo general no requieren tanta alcalinidad como los mostos de cervezas que están asociados a colores más oscuros, de ámbar oscuro a prácticamente negro opaco, ¿sí? Esto se debe a que las maltas, por lo general, entre más tueste tengan, tanto sea por un tueste, por un horneado o por una especie de torrefacción, van a incrementar más algunos de los ácidos, se van a crear más ácidos dentro de estos granos o de estas maltas, y estos a la hora de entrar en solución con el agua van a disolverse y van a afectar al pH de esa manera, van a incrementar la acidez. Entonces, por ende, o sea, si estamos utilizando con los ingredientes más ácidos, requerimos un agua más alcalina que si tenemos unos mozos con cerveza, o bueno, de colores más claros o con maltas menos tostadas, requerimos un agua menos alcalina, por ende, ¿no? Entonces, por lo general, vamos a ver que en cervezas o en mostos porter, stouts, inclusive lagers oscuras, pudiéramos tener una cantidad mayor de carbonatos y el sabor no se va a ver, deteriorado. Mientras, si tenemos una alcalinidad muy grande o muy alta en mostos claros, como en una Helles o una Pilsner, por lo general los carbonatos crean una especie de amargor, o bueno, en cuestión química no estoy muy seguro de de qué sea eso, pero en cuestión sensorial está asociado de las cervezas con altos carbonatos, con un amargor más eh, asertivo, pero no como lúpulo, sino es más, en México le decimos agarroso, o sea, es un amargor algo desagradable, ¿no? Ujú. Entonces, no queremos ese amargor en las cervezas claras, pero en las cervezas oscuras, también si no tenemos esa alcalinidad, nos vamos a dar cuenta que nuestro mosto va a ser muy ácido y de hecho es algo que pasa mucho con cervezas oscuras, sobre todo en Latinoamérica me he dado cuenta que es un mal manejo de agua, que los mostos o las cervezas resultantes terminan demasiado ácidas, no se percibe el amargor y quedan totalmente desbalanceadas. Entonces se requiere un poquito de más de alcalinidad para poder ajustar eso. Y nos vamos a dar cuenta que si tenemos esa alcalinidad necesaria en las cervezas o en los mozos claros, vamos a tener el pH que estamos buscando, que es entre 5.2 y 5.6 aproximadamente. Y muchas veces en los mostos claros, inclusive hasta le tenemos que agregar más acidez, ya sea como malta ácida o inclusive ácido láctico o ácido fosfórico, claro, obviamente grado alimenticio. Y esto se debe a que inclusive las maltas más claras muchas veces no tienen la acidez suficiente para bajar el pH a estos niveles específicos. Y vamos a ver que en los mostos oscuros vamos a necesitar en realidad un poquito de bicarbonato de sodio, a lo mejor inclusive cal hidratada, hidróxido de calcio, o bicarbonato de sodio, carbonato de sodio, carbonato de calcio. Yo no recomiendo usar carbonato de calcio, pero esos pudiéramos utilizarlos como quiera para subir un poquito el pH, para justamente llegar a esos niveles de pH, que a lo mejor nos vamos un poquito más arriba, entre 5.4 y 5.6 es lo ideal. Y este es el pH 5.4, 5.6 durante la maceración. Durante la maceración es correcto, porque si el agua de preferencia tenemos que tratarla antes, hay herramientas como lo platicábamos, el Broom Water de Martin Brungard lo recomiendo bastante, en realidad lo pueden descargar directamente de su página, se llama Broom Water y les cuesta una donación de PayPal y la herramienta es bastante sencillo, es prácticamente un Excel. Ustedes pueden ir preparando, o sea, dándole al sistema o alimentando al sistema con las cantidades de malta, los grados Lovibond, la cantidad de agua que se va a utilizar. Uno alimentando el sistema puede decirle inclusive antes todos los ingredientes y puedes con eso digamos, modificar el licor lo suficiente para que cuando agreguemos la malta ya nos llegue directamente a los niveles que queremos. Y esto es lo deseado, porque si una vez agregamos la malta también nos da una especie como de buffering resistencia al cambio y va a ser un poquito diferente. Digamos que es lo mismo, pero no es lo mismo. Es como cuando haces una limonada. De hecho, la limonada hay que hacer ciertos ingredientes primero, porque el hecho de que si agregas uno antes que otro no te da exactamente el mismo resultado, ¿sí? Descarguen la aplicación, jueguen un poquito con ella, hagan las modificaciones,
agreguen las sales, agreguen los ácidos necesarios, dependiendo de eso, de la receta que van a poner, y ya de ahí ya pueden agregar su malta y por lo general les va a quedar muy cercano a eso. Ya los pequeños ajustes, que si nos queda un poquito más abajo de pH, pues bueno, le ponemos un poquito de carbonato de sodio o de hidróxido de calcio. O de, si quieren, también carbonato de calcio, pero a mí no me gusta batallar. Y en el caso, por ejemplo, de si les queda muy arriba, se le puede agregar un poquito de ácido láctico, un poquito de ácido fosfórico, y principalmente con esos dos es los que se pudiera disminuir el pH, ¿sí? Pero siempre quedando en esa parte entre 5.2 y 5.6. 5.2 a 5.4, 5.5 en cervezas claras por lo general. Y en cervezas más oscuras sí le recomendaría irnos un poquito más arriba, entre 5.4 y 5.6. Cuando hacemos esos ajustes al pH del macerado, puede haber, como resultado, puede haber otras reacciones químicas y podemos quizás terminar con otros tipos de minerales o productos que resultan de este intercambio químico. ¿Cómo lidiamos con eso? Bueno, sí, antes que nada, yo lo que le recomendaría es que utilizaran el agua más pura posible, simplemente porque así empezamos con un pizarrón en blanco, ¿sí? Ya no tienes que andar tomando en cuenta de eso. El utilizar el agua filtrada por carbón activado como ingrediente principal, yo no lo recomendaría tanto. Bueno, o sea, es mejor que agarrarlo directamente del suministro de la planta, de la ciudad, ¿verdad? Pero yo no lo recomendaría tanto porque al menos aquí en Monterrey, aquí en México, el suministro del agua no viene de una sola locación. Entonces, muchas veces viene de diferentes pozos o viene a lo mejor también de la presa que tenemos por acá. Entonces, la cantidad de sales que tenemos disuelta en nuestra materia prima, en nuestra agua, va a cambiar día con día, inclusive hora con hora. Y eso nos va a complicar un poquito las cosas. Entonces, si tienen una planta de ósmosis inversa, yo se lo recomendaría para que prácticamente quitaran y tengan los sólidos disueltos lo más cercano a cero, o de preferencia abajo de 20 o 50 máximo, con un medidor de TDS, abajo de 50, la verdad es lo que les queda es muy poquito, pero yo recomendaría que fuera lo más cercano a cero. Entonces, bueno, eso como materia prima. Ya si nosotros agregamos las sales a partir de ahí, por lo general no vamos a tener problema. Ahora, lo que mencionas, Cristian, si tenemos un agua, por ejemplo, que viene del suministro del municipio y la filtramos con carbón activado, lo cual es muy bueno, o sea, mm, no es lo ideal, pero no es tan malo. Vamos a tener por lo general algo de durezas y algo de alcalinidad, obviamente, y día con día nos va a lo mejor ir cambiando. Pero si nosotros, por ejemplo, requerimos que nuestra cerveza tenga menor dureza a la que ya tiene, pues tenemos que quitarla de alguna forma. Y bueno, la forma de quitar la dureza, la verdad es que, o sea, hay maneras químicas como agregando cal viva y como lo hacían los alemanes hace mucho tiempo. Había ahí, lo más sencillo es utilizar ahorita una planta de ósmosis inversa, pero de manera química también se puede hacer. Se puede agregar a lo mejor también algo de ácido, pero luego también nos puede quedar un poquito de carbonatos. En fin, la verdad es que, y bueno, si agregamos, por ejemplo, en esta agua ácidos o agregamos otro tipo de cosas, nos crean precipitados, como mencionas, que a lo mejor, este, también te cambian un poquito la forma, o sea, la apariencia de la cerveza o del mosto. Entonces, también no es algo que no recomendaría. No, no, lo mejor es utilizar agua de preferencia de ósmosis inversa para evitar ese tipo de problemas. Y la forma de modificarla, pues hay muchas. Puedes agregarle cosas, pero quitar cosas de una solución, bueno, como químico les puedo decir que es algo bastante complicado. Es muy fácil meterle el chocomilk a la leche, ¿cómo se llama? El polvo de chocolate a la leche, Chocolatina. pero intentar separarlo está muy difícil. O sea, es realmente, si no casi casi imposible. Tal Entonces, como dicen que la solución a la contaminación es la dilución. Lo mismo puede ser el impacto aquí en la cerveza, empezar ya sea con un canvas en blanco de agua que haya sido tratada mediante osmosis inversa o diluir tu fuente de agua al punto donde entonces puedes equiparar estos distintos parámetros para tu receta, porque también hay que pensar en la receta. totalmente. O sea, si tienes tu agua, aquí en Monterrey, por ejemplo, tenemos agua con sólidos disueltos inclusive de 350, que es muy alta, ¿no? Si tienes parte de esa agua, o sea, bueno, si tienes esa agua y aparte tienes una gran cantidad de agua
de, de ósmosis inversa, sí la puedes diluir y disminuyes tus niveles de dureza. Ahí sí, de una manera, digamos, aritmética, entonces no tiene tanto problema. Pero yo no recomendaría esto en lugares donde tenemos dureza como de o de sólidos disueltos como de estas cantidades, porque sí pudiera afectar un poquito el sabor. Entonces, y es otra cosa, o sea, hay ciertas durezas, ¿verdad? O sea, hay durezas, permanentes y durezas, este, temporales, perdón. Entonces, la dureza temporal es la que nosotros conocemos como dureza que proviene de los carbonatos. Entonces, cuando el agua está en el subsuelo, hay una especie de equilibrio químico, donde el subsuelo prácticamente le da una gran presión al agua en el subsuelo, y esa misma presión de la tierra hace que sea muy sencillo disolver los carbonatos y disolver los bicarbonatos que están abajo, ¿no? Sobre todo en suelos donde hay mucha, pues no sé, como limo, por ejemplo. Entonces, en el momento en que uno agrega una bomba y le empieza a sacar y la sacamos aquí a la atmósfera, pues esa presión que tiene la Tierra se pierde y el equilibrio químico de la disolución que está ahí adentro cambia. A lo mejor no de una manera extremadamente dramática, como que como aparece, como magia. No, pero va cambiando poco a poco. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, si vive en una ciudad así como Monterrey, en las regaderas. En el momento que estamos abriendo con agua caliente y con agua fría en las regaderas, se empieza a formar una especie de sarro blanco. Y justamente ese sarro blanco son los carbonatos de calcio y magnesio que lentamente y poco a poco se van saliendo de solución. Prácticamente con el hecho de sacar el agua del subsuelo, le estamos quitando dureza temporal, justamente. Pero, por ejemplo, si esa dureza, es decir, si los iones de calcio, si los iones de magnesio no vienen asociados con carbonatos o con bicarbonatos, por ejemplo, si viene con un sulfato o con un cloruro, se le llama dureza permanente. ¿Sí? Y justamente es porque no es tan fácil quitarla. En algunas ocasiones también esa dureza simplemente la hierves y muchas veces se forma con una especie de escala o de precipitado y esa escala se puede retirar y simplemente el agua se vuelve menos dura. Pero en el caso del magnesio y del calcio, si vienen como sulfato, como cloruro, esa dureza o bien esos iones de calcio y magnesio no se pueden quitar de esa forma. Es un poquito más complicado de quitarlos y sí o sí requieres una tecnología como ósmosis inversa. ¿Sí? Y Luis, de tal manera que la presión puede afectar la solubilidad de ciertos compuestos en esta agua que vamos a utilizar para hacer nuestra cerveza. ¿Existe algún tipo de impacto similar cuando se trata de la temperatura del agua? Así es. En la temperatura del agua, por lo general, es al revés que el chocomilk, ¿sí? Entonces, digamos que en algunos de esas especies son más solubles en frías, en una solución fría. Y bueno, en el caso del chocomilk, que es un poquito más caliente, en la leche caliente es más fácil disolver el chocolate, pero aquí creo que algunas especies son más fáciles de disolverlas en frío, ¿sí? Ya que cuando están calientes empiezan a precipitar o a salir de solución, justamente. Entonces, en el caso, son de algunos carbonatos. Si bien ahorita no los tengo aquí en la mente particularmente de cuáles son los que pierden, pero sí muchas veces, en sí, las sales como los carbonatos, por lo general, que están asociados a la dureza temporal, son más fáciles de quitarlos con altas temperaturas. Entonces, ya que hablamos de nuestras fuentes de agua, los tipos de dureza, ya sea temporera o permanente, el impacto de la alcalinidad para poder ajustar el pH, quizás podemos adentrarnos un poco más en los elementos específicos. ¿Qué impacto tiene el calcio más allá de la parte del macerado? Claro, bueno, el calcio lo podemos agregar de varias formas. Para empezar, lo podemos agregar como cloruro de calcio, como sulfato de calcio, o como carbonato de calcio, que no lo recomiendo, pero también se puede hacer, o como hidróxido de calcio. También, esa es una forma también de cómo agregar. Y cada uno de estos, en la parte de maceración y en la parte de cerveza terminada, tiene pues sus partes, sus beneficios y también sus no beneficios, ¿no? El calcio en sí, de preferencia, aunque digan eso que requerimos el agua más limpia y pura para hacer una Pilsner, se le recomienda como quiera tener al menos unos 50 partes por millón de calcio, ¿sí? De preferencia, porque si no tenemos esos 50 partes por millón,
vamos a batallar con la floculación de las levaduras, vamos a batallar con la turbidez. En general va a ser una cerveza más turbia y también se requiere un poquito más para el tema de las enzimas, o sea, para reacciones enzimáticas también se requiere. Igual el magnesio también, tanto el calcio y el magnesio también a la hora de la fermentación se requieren también como son elementos que sirven de ayuda también para las levaduras, para que se den a cabo una buena fermentación, pero en sí es una de las razones por las cuales ocupamos. El magnesio también en cantidades muy altas nos puede servir bueno, más bien no nos sirve de esa forma, pero pudiera causar algo como un efecto laxante. Y aparte también el magnesio en altas cantidades también pudiera darte una especie de amargor que no es tan deseado. Por eso es mejor a lo mejor enfocarnos un poquito más en el calcio. Y además el calcio, requerimos el calcio, o bueno, parte de mi insistencia de esta cantidad de calcio al inicio, durante la elaboración de cerveza, también se debe que durante el hervor, cuando estamos hirviendo el mosto, se reaccionan hay muchísimas reacciones que están pasando por ahí. Una de ellas es la formación del oxalato o la precipitación de los oxalatos. Si no tenemos el suficiente calcio a la hora de hervor, el oxalato va a tener que precipitar como quiera. Y queremos que precipite durante el hervor. Y a lo mejor un poquito durante la fermentación, pero no queremos que precipite en un producto terminado. Si no tenemos el suficiente calcio en nuestro proceso, el oxalato va a precipitar en el envasado y nos va a crear unos pequeños cristales de oxalato de calcio. Vaya la redundancia, ¿no? O sea, o es inclusive antiintuitivo, que por falta de calcio, como quieran, al final nos vamos a tener cristales de oxalato de calcio, pero sucede. Entonces, lo que queremos es acelerar esta reacción durante el hervor para que esta reacción no se lleve lento a lento durante la, el envase, o bueno, más bien ya está la cerveza empacada. Y estos cristales de oxalato de calcio nos causan problemas porque ya se forman adentro de la botella, crean nucleación o crean puntos de nucleación donde se va a formar burbujas rápidamente de CO2 y la cerveza nos va a borbotar. El mentado gushing que todos escuchamos ahí de repente, de Sí. que algunos dicen, no, es que está contaminada, o no, es que tiene fusarium, que ya el fusarium ya ni es problema en general con las maltas que tienen aquí y con los grandes malteros que tenemos de proveedores. Pero en realidad muchas veces es justamente por la falta de calcio y por la formación de estos cristales de oxalato que se forman en el envase, pues. Quiero hablar un poco más contigo sobre la parte del pH en el macerado, pero antes de entrar en ese tema, vamos a ir a una pausa de nuestros auspiciadores. Donde la innovación se une a la calidad, Hopsteiner es tu solución de lúpulo completa. Descubre aromas y sabores superiores con variedades de lúpulo únicas como Alora, Bravo, Erebus, Sultana, o explora productos de lúpulo avanzados como Tetra para la estabilidad de espuma, Hop Flow para amargor y Salvo para elevar el sabor a lúpulo en tu cerveza a otro nivel. Hopsteiner.com. Ya de vuelta de nuestra pausa, continuamos hablando con Luis Héctor Valdés sobre la química del agua en la producción de cerveza y su impacto en varios de los procesos del macerado y más allá. Antes de esto estábamos hablando sobre el calcio, el impacto que podía tener, los oxalatos de calcio y cómo se precipitaban en el empaque, pero también existe una serie de implicaciones que pueden suceder cuando no manejamos fielmente el pH en nuestro macerado. Luis, ¿nos puedes hablar un poco más de ese pH ideal del macerado y el impacto que puede tener más allá del proceso del macerado? De hecho, es algo bastante importante y justamente, y como lo mencionas, el pH del macerado. Porque igual yéndonos al tema del agua, como estamos platicando, me acuerdo mucho de una frase bastante controversial de John Palmer, que dice que el pH del agua no importa. Y sí es cierto, el pH del agua no importa, el pH de tu materia prima, de tu agua, no importa, porque tú tienes la capacidad de modificar ese pH en el macerado. Y realmente lo que importa es el pH del macerado. ¿Cómo lo modificas? Lo puedes modificar con sales, lo cual, si tienes un agua que viene del suministro y la filtraste nada más, es un dolor de cabeza. Sí, No se lo me ha recomiendo. pasado. Sí. Entonces, si lo vas a hacer con sales, mejor
hazlo con agua tiene que ser agua de preferencia de osmosis inversa o con la menor cantidad de minerales disueltos. O lo puedes realizar justamente con bases y con ácidos. El ácido más utilizado, o bueno, uno de los que más se recomienda, bueno, para bajar el pH se recomienda utilizar ácido láctico, que puede ser tanto como el ácido láctico a 88%, o puede ser con malta ácida, obviamente haciendo los cálculos correspondientes. Y para subir el pH puede utilizar bicarbonato de sodio, puede usar carbonato de calcio, o puede utilizar, es carbonato de calcio, le recomiendo que no lo utilicen, o hidróxido de calcio, que pueden utilizar una combinación de esos sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, el pH de maceración, como les comentaba, para cervezas claras, se la recomiendo entre 5.2 y 5.4. Y para cervezas oscuras, de 5.4 a 5.6. Nos podemos ir un poquito más arriba, un poquito más abajo, en ambos casos. ¿Sí? El pH aquí lo vamos a modificar, o como les comentaba, con ácido láctico o con algunos carbonatos o hidróxidos. O todo siempre de grado alimenticio. Y esto nos va a ayudar justamente para que las enzimas nos ayuden a recuperar la mayor cantidad de carbohidrato y de aminoácidos libres, aminonitrógeno libre, pues, que podamos conseguir para que la levadura pueda, pues, crecer sanamente, ¿no? Entonces, si lo tenemos en alta, si lo tenemos en estos niveles, por lo general, no vamos a tener problema justamente con eso. Si hacemos, por ejemplo, unas cervezas más como unos IPAs, se ha visto, bueno, hemos tenido mejores resultados, al menos en nuestra cervecería, que si maceramos en 5.2, 5.3, por lo general tenemos mejores resultados a que si maceramos en 5.4. Eso debido a que, bueno, y obviamente a bajas temperaturas para recuperar la mayor cantidad de carbohidrato, y, y que la levadura fermente y que seque, ¿no? Si maceramos a 5.2 y aparte maceramos abajo, vamos a tener un mosto extremadamente fermentable y bien bonito, bien, bien cristalino, debido a que a ese pH también te ayuda a hacer el mosto más claro. Y a pHs más altos nos hemos dado cuenta también que con nuestras cervezas oscuras, si lo tenemos en 5.4 a 5.6, tenemos también un mosto, pues bueno, no, para empezar no nos va a dar esa sensación de acidez que vienen intrínsecas con las maltas ácidas, con las maltas torrefactas. Y aún así vamos a tener un poquito vamos a tener conversión, a lo mejor no tanta conversión como cuando lo tenemos con 5.2, pero con las maltas oscuras, por lo general esperas a que tengas un poquito de dulzura residual. Entonces, justamente porque estás balanceando tanto el nivel de alcohol con la acidez y aparte con la dulzura residual. Entonces, a un poquito mayor el pH, vas a tener por lo general un poquito más, bueno, a mi gusto y lo que hemos visto, con un resultado más agradables o más fáciles de tomar que si tenemos pHs más bajos. ¿Sí? Sí, qué interesante que mencionas eso, porque una de las cosas que hablamos antes de hacer esta entrevista era la diferencia que distintos estilos de cerveza tienen con respecto a, bueno, sus necesidades a la hora de hacer el macerado, pero también el perfil de agua. Entonces, nos estabas hablando justo sobre que una cerveza más oscura, a un pH un poco más alto, te da quizás una mejor sensación en boca, Sí. al fin y al cabo. ¿Cuál es tu recomendación para cuando el cervecero esté jugando con estas variables? ¿Dónde debe empezar y cómo se debe mover para conseguir ese balance? Primero hay que saber qué es lo que estás esperando. O sea, si lo que estás buscando, tienes que saber qué es lo que estás buscando. ¿Tu cerveza va a ser muy atenuada o seca o va a tener dulzura residual? Entonces, si es más atenuada y seca, vete hacia un pH más bajo. Estoy hablando de 5.2 en cervezas claras y a lo mejor un 5.3, 5.3 en cervezas ya más oscuras. En cervezas ya muy oscuras, yo no te recomendaría irte más abajo de 5.3. Digamos una porter o una stout, aunque la quieras muy seca, de preferencia no te vayas abajo de eso, porque puede ser que te vaya a quedar algo de acidez en la cerveza final. Y si buscas un poquito más de dulzura residual,
por ejemplo, si quieres una lager bastante plena o bastante redonda en sabor, yo me iría a pHs inclusive de 5.4 y en las porter y stouts a lo mejor hasta un 5.6. Entonces primero es esa parte de esa redondez y obviamente macerando entre en medio para arriba, ¿no? Entre 67 y 70 grados centígrados aproximadamente. En Fahrenheit te las debo, la verdad, no me las sé muy bien, pero entre 67 y 70 muy bien para dejar dulzura residual. Y bueno, 67 está balanceado, pero también me he dado cuenta que nos dejan un poquito de dulzura residual. 70 ya sí te deja bastante dulzura residual. Y si nos vamos entre 62 y 64, la cerveza queda mucho más seca. Entonces, para IPAs está súper bien eso. Ahora, eso es principalmente en la sensación de boca. Si nos vamos a la parte de redondez y todo eso, tenemos que hablar también o pensar un poquito en la parte de cloruros y sulfatos, ¿sí? En la parte de cloruro de sulfatos, si queremos más redondez de malta, necesitamos más cloruro. Y si queremos a lo mejor que esté un poquito más seca o a lo mejor que el lúpulo se perciba un poquito más, pues sí, un poquito más asertivo, tenemos que también favorecer un poquito a los iones de sulfato. El carbonato, solamente enfóquense, no se enfoquen en el sabor del carbonato, solamente enfóquense a tener con los carbonatos la suficiente alcalinidad para cualquier tipo de cerveza, ya sea clara o oscura. Pero, como les digo, en claras de preferencia, si le pueden no poner carbonatos, mejor, la verdad, ¿sí? De hecho, raramente vas a querer meter algún tipo de carbonato en una cerveza clara porque te va a subir el pH, pues, bastante, pues, te va a subir el pH y luego aparte vas a tener que poner, es, perdón, le vas a tener que poner ácido y, pues, la verdad es como, ¿para qué le echan las dos cosas, no? Entonces, Exacto. échale nada más la que necesitas más. Entonces, me iría primero con eso, sensación en boca, con eso escoges tu pH y escoges también tu temperatura en cuestión a azúcares residuales. Y finalmente también la parte de redondez, de tanto si quieres enfocar o enfocar más la malta o enfocar un poquito más la sequedad del lúpulo o el amargor del lúpulo. Con eso juegas con los cloruros y los sulfatos. Y el sodio también juega un poquito, pero mientras que lo tengas abajo de, digamos, 70 partes por millón, el sodio, que ya se me hace mucho 70 partes por millón, este, está bien, pero entre 0 a 50 no vas a tener ningún problema de que te vas a ver salada la cerveza. Y el sodio le va a ayudar también un poquito. Por lo general, el sodio se agrega o como bicarbonato o como cloruro, como sal de mesa. Este, pero la verdad es que con cualquiera del... si lo que quieres es subir un poquito el sodio si le agregas mucho bicarbonato de sodio, no te preocupes tanto por el sodio, a menos de que tengas arriba de 70 partes por millón. Inicialmente nos estabas hablando sobre que en la cervecería debemos tener un medidor de sólido de TDS o de sólidos totales disueltos. Cuando vemos la literatura, vemos que se recomienda calcio entre 50 y 150, creo, partes por millón, y así con distintos renglones. ¿Cuál es el impacto de los sólidos totales cuando estamos analizando la química del agua para distintas recetas? Ok, muy bien. Bueno, esa pregunta tiene dos partes. Bueno, porque primero, el de sólidos disueltos, nos vamos a enfocar principalmente en que es absolutamente todo lo que está disuelto dentro del agua. No solamente calcio, estamos hablando de todos los tipos de sales o de partes por millón de cosas que hay ahí dentro, ¿no? Por así decirlo, sobre todo cationes. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Si tenemos estas partes por millón que tenemos en sólidos disueltos, no tenemos una certeza de qué es lo que son. Entonces, de una forma tenemos que cuantificarlos. Lo podemos hacer con algunos kits químicos que venden, por ahí creo que la MOT tiene uno de esos kits que puede aproximarte bastante bien la cantidad de sólidos disueltos por especie, digamos, de calcio, de magnesio, y algunos lo haces por medio de aritmética, obviamente utilizando pues química para poderlos hacer, o bien simplemente si no te quieres preocupar de eso, simplemente utilizas una planta purificadora de osmosis inversa para que tu agua sea lo más limpia posible. Ahora, el medidor de TDS para cerveza en particular, para lo único que nos sirve de una manera muy pragmática es para saber qué tan limpia o qué tan pura es tu agua.
¿sí? Si tenemos abajo de 50, por lo general podemos decir que es bastante pura. Entre más cercano a cero, pues prácticamente es más pura, ¿no? Abajo de 50 vamos a poder utilizarla para cervezas claras por lo general. Entre 50 a 100 tendríamos que verificar de qué es lo que estamos teniendo, justamente las especies de los cationes que tenemos ahí dentro, pero a lo mejor por simplemente, digamos, por decir, por experiencia propia, vamos a tener también más carbonatos. ¿Sí? Por lo general, si tenemos también algo así, por lo general el agua de muchas ciudades, al menos aquí en México, está asociada a una cantidad más elevada de carbonatos, más que de dureza permanente, más que de sulfatos de cloruros, pues. Entonces, por lo general se utiliza para cervezas más oscuras. Y si tienes más de eso, o sea, tienes más de 100 partes por millón de sólidos disueltos, o sea, sí vale la pena invertir en una planta de osmosis inversa. Realmente, o eso, o vas a comprar pipas de agua purificada o de agua destilada y la verdad te va a salir más caro a la larga. Entonces, sí, entonces es un indicador. Y ya las partes por millón de cada una de esas especies nos da cierta necesidad. Como les comentaba, 50 partes por millón de calcio se requiere como mínimo. De magnesio, a lo mejor no irnos arriba de 18, de 16. Y por así decirlo, algunos ya más arriba pudiéramos afectar un poquito de amargor o de a lo mejor, ya si se van muy arriba, hasta un efecto purgante. La sal arriba de 70 te da un sabor salado o un gusto salado y tampoco queremos eso justamente. Si la tenemos entre 0 y 50 no hay tanto problema. Y son principalmente los cationes que son de interés. Ahora, de cloruros y de sulfatos y de carbonatos, los carbonatos son los más fáciles, es de que los menos posibles son los mejores para cualquier tipo de cerveza. ¿Cuántos carbonatos quiero? Los suficientes. Simplemente no más de eso, solamente quiero los suficientes de carbonatos para que no te vaya a afectar negativamente, sobre todo el amargor para cervezas más amargas. Entonces, si estás agregando alcalinidad por parte de carbonatos, solamente le agrégale lo que necesitas para llegar a tus pHs de maceración y ya. No necesitas más de eso, ni tampoco tenemos que apuntar a cierto nivel de carbonatos. No. Entre más cloruros tengamos, ese ion cloro nos va a ayudar a activar ciertos receptores de nuestra lengua que van a ayudar a muchos otros receptores que también son asociados hacia la dulzura. Entonces, el cloruro por lo general te activa los receptores de dulzura y te desactiva los de amargor, de una cierta forma. Entonces, por lo general, lo que estás saboreando es un poquito más dulce o más redondo, por así decirlo. Los de sulfatos, aunque no están tan asociados a que te vaya a aumentar o te vaya a activar alguna especie de receptor, sí pudiera hacer que la sensación de los sulfatos pudiera aumentarte esa sensación no quiero decir astringencia, pero es una especie de sequedad y un poquito de amargor también. Entonces, los sulfatos, ayudando a apuntar o favoreciendo los sulfatos, nos favorece cervezas más hoppy o más lupuladas, y favoreciendo los cloruros, vamos a favorecer a cervezas más redondas, más maltosas, inclusive un poquito más dulces. Entonces mencionas que hay ciertos impactos entre el cloruro y la sensación en boca y el sulfato también. Como anteriormente estábamos hablando de esas partes por millón y de esas proporciones, algunos escritos y algunos artículos mencionan la relación entre la cantidad de sulfato y la cantidad de cloruro, ya sea un 1:1, un 2:1, entre estos dos grupos. ¿Qué impacto puede tener eso en nuestra cerveza final y cómo podemos quizás utilizarlo a nuestro favor? Ok, bueno, en cuestión a cloruros y a sulfatos, existe esa relación, como mencionas, de relación cloruro-sulfato o algunos que ponen sulfato-cloruro. Y dependiendo de qué es lo que pongas uno antes del otro, el número te va a dar ese indicador. O sea, si nos vamos de cloruro a sulfato, si tenemos un número mayor a 1, es que tenemos más cloruros que sulfatos. Y si tenemos una relación de sulfato a cloruro y esa relación es mayor a 1, pues tenemos obviamente más sulfatos que cloruros. Entonces depende mucho de qué es de cómo lo estén utilizando. Por situaciones de solamente hablar de una misma cosa y para no andar dando los dos ejemplos, que simplemente va a ser lo mismo pero viceversa, hablemos de la relación cloruro-sulfato.
¿sí? Entonces, si tenemos relación cloruro-sulfato y tenemos una relación donde el cloruro es mayor a las partes por millón de sulfato, por lo general vamos a tener una cerveza que va a ser un poco más redonda, o a lo mejor el amargor no va a ser tan, tan asertivo, tan seco. Obviamente, comparándola con una cerveza que tenga otras situaciones o sea, misma receta, pero diferentes sales, ¿verdad? Entonces, teniendo dos cervezas iguales, misma receta, y tenemos una relación de cloruro sulfato mayor a 1, por lo general, la que tiene esa mayor a 1 va a ser un poco más redonda y el amargor va a ser menos asertivo en comparación con la otra, ¿sí? La otra va a tener un poquito más de sequedad. Y si tenemos un número menor a 1, digamos a lo mejor 0.5, significa que tenemos el doble de sulfatos que de cloros. Entonces, por lo general, va a ser asociado hacia un sabor, un gusto un poquito más amargo, más seco. Sí, por lo general. Pero también, nuevamente, depende mucho de los IBUs que estamos manejando. Ahora, cabe destacar aquí que si bien es una heurística, también hay que tener en cuenta los valores totales, ¿sí? Entonces, sí, tenemos a lo mejor, bueno, tenemos una relación de 1 a 1 de cloruros sulfatos. Bueno, pero pues es que lo tengo en 50 ppm y 50 ppm. Pero no es lo mismo que 50 y 50, que 100 y 100, que 300 y 300, o que 500 y 500, ¿verdad? O sea, por lo general, la otra va a tener una cantidad de sales mucho más alta que otra. Y obviamente eso lo vas a saber en tu boca, ¿sí? Pero aquí lo estamos hablando con rangos normales, a lo mejor de entre 0 y 200, 0 y 300, ¿sí? Por decir a lo mejor algún número. Ya yéndonos de arriba de eso, sí lo vamos a saborear muy diferente, pero por lo general las cervezas, sobre todo si utilizan la herramienta de Martin, raramente van a tener un valor arriba de 200 ppm, ¿sí? Entonces, pues por ahí lo podemos ver. O sea, es que es más complejo que solamente decirte, hay de 2 a 1 así, vas a encontrarlo siempre así. Realmente no, o sea, si le echas a unos tacos mucha salsa, pues entre más salsa te va a picar, ¿verdad? O sea, pero si le echas más salsa que sal o más salsa que limón, pues obviamente te va a picar más entre más salsa le pones. Y si le pones mucha salsa y mucho limón, pues te vas a ver bien ácido y bien picoso. Pero pues, entonces es a lo que voy con ese ejemplo, ¿verdad? Pero Creo que es así un excelente ejemplo para poder visualizar que no es solo proporción, sino que también es cantidad es total, es cantidad. como sazón. Así es, justamente, es una especie de sazón y justamente lo que hacemos con la comida, cuando le agregamos sal, le estamos agregando un sazón, pero estamos sazonando a fin de cuentas la comida, estamos sazonando la cerveza con sales también. Nada más que aquí simplemente en el caso de la maceración, sí se vuelve bastante crítico que las sales y las cantidades que tengamos estén dentro de unos parámetros óptimos para la activación de las enzimas, para que en sí, que por así decirlo, las sales pudieran ser la cantidad de fuego que le estamos agregando, ¿no? A lo mejor yéndonos a una exageración. Si le agregamos más sales o menos donde nos salimos de eso, se nos quema la comida. De la misma forma, la cerveza no nos va a quedar de buena. Las sales principalmente son críticos para la elaboración de cerveza, pero fuera de eso, uno inclusive a una cerveza terminada le puedes agregar sulfato de calcio, digamos una cerveza que ya le hiciste tu dry hopping o que ya le hiciste no sé, ya está amarga y le estás agregando un poquito de sulfato de calcio, te vas a dar cuenta que se va a percibir más amarga. O si queda muy amarga, le puedes agregar un poquito de cloruro de calcio, perdón, y te vas a dar cuenta que a lo mejor el amargor se va a ir reduciendo un poquito. Pero hay que tener cuidado justamente con las adiciones. Sí. Sí. Pues hemos hablado de una cantidad de temas súper interesantes en el área de la química del agua en la cerveza. Hablamos sobre la alcalinidad, la dureza, el pH, los distintos grupos y cómo estos pueden impactar ya sea la química del macerado para hacerlo más eficiente o también más allá del proceso caliente, en el proceso frío, cómo pueden impactar cómo la levadura se comporta, o mejor dicho, los nutrientes que impactan la nutrición de la levadura. E incluso durante el empaque también hablamos sobre los precipitados que se pueden formar. Bien, Luis Héctor nos ha hablado también sobre cómo las proporciones de las sales pueden tener un impacto en la cerveza, ya sea durante el macerado o hasta en el producto final. Si algunos de ustedes tienen más preguntas sobre esto y quieren entrar en contacto con el señor Luis Héctor Valdés, ¿dónde lo pueden conseguir?
Bueno, con mucho gusto. Bueno, pudiera mandarme un correo a luis@soloescerveza.com. Sí. Ahí estoy ayudando bastante a muchas personas. También hago algunos servicios de consultoría ahí. Pero pues prácticamente como te comentaba, estoy más en Flavor Active, pero con mucho gusto estoy ahí ayudando. Lo que sí, Cristian, es que me gustaría a lo mejor simplemente dar algunos puntos bien específicos de lo que hablamos. Primero que nada, alcalinidad no es lo mismo que dureza. Alcalinidad es esa fuerza para soportar la acidez, para evitar que se vuelva más ácido. La dureza es la cantidad de cationes que tenemos en el agua. Si vas a tratar el agua, trátala primero con ósmosis inversa y luego ya enfócate de meter las sales, ya que si lo haces de otra forma y solamente utilizas carbón activado, vas a batallar un poquito más. No es imposible, pero vas a batallar un poquito más. Calcio, aunque hagan una Bohemian Pilsner, una Czech Premium Pale Lager, métale al menos 50 partes por millón de calcio, principalmente. Es porque es bien importante. El magnesio, de preferencia, no le agreguen tanto porque pudiera amargar o causar un efecto purgante. El sodio, mientras que lo tengan abajo de 70 partes por millón. Para la alcalinidad, bueno, antes de irme a los aniones, pueden agregarlo por medio de hidróxidos, carbonatos o bicarbonatos. Agréguenlo como bicarbonato o como hidróxido, para aumentar ese pH. Ya que los carbonatos, ya los aniones, de preferencia no los queremos en el sabor de la cerveza. Por lo general te van a dar un amargor bastante desagradable. Sulfato, si queremos hacer hoppies o cervezas más lupuladas. Y cloruro, si queremos aumentar la redondez o la dulzura de la malta. Y pH, claras 5.2 a 5.4. Oscuras de 5.4 a 5.6 de preferencia. Obviamente ya dependiendo de lo que vayan a hacer. Y bueno, y los ratios, finalmente los ratios, por más que sea un ratio, importa también la cantidad final de eso. Y si pueden descargar la aplicación de Martin Brunckart, la verdad es bastante intuitiva y creo que ahí muchas de las preguntas de agua se van a resolver por sí solas ahí mismo. Y dos, le van a perder un poquito el miedo al agua. La verdad, un salto cuántico es el saber utilizar el agua en la maceración y en la cerveza, y si lo manejan como una de las herramientas, así como utilizar un pHímetro, la verdad, la calidad de su cerveza va a incrementar de una manera impresionante. Sí. Excelente. Pues muchas gracias, Luis Héctor, por tu tiempo, por simplificar para nosotros este concepto que a muchos les da miedo, incluido a mí mismo, y por hacer esto un tema mucho más asequible. Así que te agradezco por tu tiempo y espero tenerte en algún futuro de nuevo en el podcast Maestros Cerveceros. Hombre, al contrario, Cristian, muchas gracias por la invitación y para nada hay que tenerle miedo. A lo mejor hay que tenerle respeto, pero la verdad, el agua, pues todos somos agua, así como nosotros somos 95% agua. La cerveza no es una excepción, entonces si lo vemos así justamente como es algo que tenemos que utilizarlo y lo podemos manejar con nuestras manos para poderlo hacer mejor, para hacer un mejor producto, simplemente no hay que tenerle tanto miedo a eso, ¿sí? Entonces, muchas gracias otra vez y claro, con mucho gusto, si me encantaría estar otra vez aquí. Eso es todo por este episodio de Maestros Cerveceros. Nos vemos en la próxima. Maestros Cerveceros es una producción de Caldamentum para Master Brewers. La canción tema de Maestros Cerveceros se titula Peanut y es una producción de Pedro Lavezzari. El tema que escuchan a continuación se titula Funky Pop y es de Holy Snap, obtenido a través de Free Music Archive.